Después de enterarme de mi bancarrota y de que mendigaba en las calles, la fría y distante estudiante modelo, con quien nunca había cruzado palabra, me recogió y me llevó a su casa. Durante el día en la escuela, ella fingía no conocerme, pero por las noches me ayudaba pacientemente con mis tareas. Pensé que era una mujer bodhisattva de gran corazón bondadoso, pero hasta que decidí irme, sus ojos se tiñeron de un rojo intenso, sus labios se curvaron hacia arriba, revelando un rastro de locura enfermiza. Bebé, ahora quieres irte, ya es demasiado tarde. A la hora del almuerzo, estaba en un rincón del comedor con la cabeza agachada, comiendo vorazmente. Alguien golpeó la mesa frente a mí con los nudillos. Levanté la cabeza y la miré con ferocidad. De niños vivíamos cerca, ella me robaba mis paletas, yo pisoteaba sus muñecas Barbie, ella me acusaba de escribir cartas de amor, yo rompía su tarea. Así, peleando y enredados, entramos a la misma escuela primaria, secundaria y preparatoria. Cualquiera que nos conociera mínimamente decía que éramos amigos de la infancia destinados a casarnos cuando creciéramos. Pero la realidad era que esta persona estaba ahora abrazada por el chico popular de la escuela y se sentaron frente a mí. Compartamos una comida en tu mesa, no te importa, ¿verdad? Le lancé una mirada, no dije nada y continué comiendo con la cabeza agachada. Lucía sonrió y se sentó con su novio popular. Los vi alimentarse mutuamente, ella le daba un bocado de cerdo en salsa roja, él le daba un bocado de pollo crujiente. Con el rostro inexpresivo, vacié mi plato, me levanté y me dispuse a irme. Lucía, inexplicablemente molesta, me agarró del brazo al pasar junto a ella. Félix, tu familia está tan pobre que ni siquiera les queda una gallina ponedora, y todavía te das aires de joven maestro. Con ese tirón, solté la mano y todos los utensilios cayeron al suelo, atrayendo las miradas de todos alrededor. Lucía seguía con su berrinche de señorita mimada. ¿No vas a hablar? ¿Te quedaste mudo? Tu casa fue embargada, tu padre se suicidó, ¿en qué puente vives ahora? Con esta relación kármica que tenemos, si te humillas un poco y me suplicas, todavía hay espacio en el cuarto de servicio del sótano de mi casa. No había terminado de hablar cuando de repente se calló, porque yo estaba pálido como un fantasma, mirando fijamente al suelo. Junto con los platos, también habían caído las varias decenas de páginas de notas escritas a mano que llevaba conmigo. La letra era elegante, la estructura uniforme, claramente no era mi caligrafía. Sin embargo, ahora todo estaba empapado de sopa y salsa, hecho un desastre. Lucía arqueó las cejas y, con burla, pisó las notas. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes ahorros de los que depender? ¿Quieres cambiar tu personalidad y ser un buen estudiante? Una ola de frío me recorrió desde las piernas hacia arriba. Horrorizado, miré lentamente a Lucía, agarré un plato y realicé una acción que hasta mi propio padre habría golpeado su pecho y llamado grosera. Con un golpe seco, la cabeza de Lucía no sufrió mucho daño, pero el grito del novio popular atrajo a una multitud de espectadores. Entre la multitud, mis ojos se encontraron con una mirada indiferente y clara. Fue un encuentro fugaz, esa persona apenas se detuvo un segundo en mi rostro antes de alejarse como si pasara de largo. Mi corazón se estremeció, no pude contenerme y golpeé la cabeza de Lucía una vez más. Perra idiota, me has matado, esta noche voy a morir. La clase de la tarde trajo, como era habitual, la tercera prueba corta de la semana. Le eché un vistazo a las notas, ya estaban completamente arruinadas. 2 horas después, salí de la escuela con un examen reprobado, cabizbajo y desanimado. Sin prestar atención, choqué con el hombro de alguien. Antes de ver su rostro, primero olí un aroma familiar, el olor barato del gel de baño en oferta que había cargado a casa la semana pasada desde el supermercado, 3 botellas grandes de paquete económico. Esta vez, ni siquiera tuve la intención de ver su rostro. Murmuré una disculpa en voz baja, queriendo alejarme rápidamente. Esa persona no me detuvo, solo escuché voces de chicas detrás de mí. Andrea, las del equipo de tenis te están esperando, todos están listos, solo faltas tú. Ella dijo, hoy no, esta noche tengo algo que hacer. Después de caminar 20 minutos, doblé a la izquierda y a la derecha por callejones familiares hasta detenerme finalmente frente a un viejo edificio residencial. La pared exterior del edificio estaba descascarada y deteriorada, como un diario viejo desteñido por el sol, pero en la ventana había varias macetas de rosas rojas brillantes. Sin duda, también las había cargado desde el mercado de pulgas hace unos días. Suspiré suavemente, saqué la llave para abrir la puerta. Detrás de mí, escuché el chirrido agudo de las ruedas de una bicicleta rozando el cemento. Me volví y vi a Andrea con un pie en el suelo, mirándome con indiferencia, como un incienso frío sin encender, inmóvil pero inevitablemente atrayendo la atención. Tragué saliva, apreté la llave en mi mano,
con la garganta tensa. Hace un momento parece que te choqué sin querer, pero antes dijiste que en la escuela no debía saludarte, así que yo. No terminé de hablar cuando ella ya había estacionado la bicicleta en 2 o 3 movimientos, tomó su mochila con una mano y ya estaba frente a mí. Solo dijo unas pocas palabras breves: date vuelta, abre la puerta. En realidad, hace mucho tiempo, la gente solía mencionar mi nombre junto con el de Andrea. Uno era un joven maestro libertino que creció con una cuchara de oro en la boca, la otra era la estudiante modelo fría y distante que siempre ocupaba los primeros lugares. Esta combinación naturalmente atraía atención. Aún así, en ese entonces, ni siquiera nos mirábamos al pasar uno junto al otro. Nuestra relación no era ni cercana ni distante. Sin embargo, nadie sabía que Andrea y yo realmente tuvimos contacto el día en que mi familia quebró. Yo estaba perdido, en cuclillas frente a una tienda de conveniencia, y Andrea, como quien recoge un perro callejero, me llevó a casa. Aunque el llamado hogar era solo una habitación húmeda y oscura de poco más de 20 metros cuadrados. En esa pequeña casa, ella me cocinaba, me lavaba la ropa, me despertaba por las mañanas para enseñarme fórmulas matemáticas. El servicio completo era de primera clase, y el alquiler era mi boleta de calificaciones del examen mensual, debía estar entre los primeros 100 del grado. Cuando escuché esta condición, la miré desesperado. ¿Por qué no mejor me robas algo de dinero? Andrea me miró sin expresión durante unos momentos, luego me sujetó con ambas manos. La distancia era muy cercana. Ella dijo: ya te robé el dinero. Saqué trágicamente de un bolsillo interior los únicos 200 yuanes que me quedaban, temblando mientras lo sostenía frente a ella. La respuesta fue algo que cayó en mi regazo: 5 años de exámenes de admisión, 3 años de simulacros. Andrea dejó caer esas pocas palabras, se dio vuelta y entró a la cocina. Termina de escribir, en media hora cenamos. Mis pensamientos volvieron a la realidad. La luz amarillenta se derramaba sobre el techo bajo, el papel tapiz se despegaba ligeramente, la habitación estaba tan silenciosa que solo se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Andrea hojeaba casualmente en la mesa las notas arruinadas, solo les echó un vistazo simple y las dejó a un lado, como si no les prestara importancia. Me sentí incómodo. Lo siento, las notas que me ayudaste a organizar, y yo las arruiné así. Ese no es el punto, Andrea interrumpió. Cuando miré fijamente, en sus manos había aparecido, sin saber cuándo, mi examen corto reprobado. Su voz no tenía temperatura. Después de este fin de semana, la próxima semana es el examen mensual. ¿Tan ansioso estás de que te eche? ¿Ya no quieres vivir conmigo? Negué con la cabeza instintivamente. No, ¿cómo es posible? Es que hoy al mediodía pasó algo malo, ya sabes. Después no pude concentrarme en el examen, solo pensaba en que te enojarías. Lo siento. Andrea, como si de repente hubiera captado un punto clave, levantó la mirada hacia mí, como un estanque profundo. Así que durante todo el examen estuviste pensando en si me enojaría o no. Me quedé sin palabras. Andrea se puso de pie, se acercó paso a paso, me miró fijamente. ¿Me tienes miedo? No me atrevía ni siquiera a respirar con fuerza, sentía que ese aire viscoso era como si estrangulara mis cuerdas vocales, no podía emitir ni una sílaba. Andrea seguía acercándose. ¿Por qué no hablas? La distancia era tan cercana que podía ver incluso la sombra de sus pestañas proyectada en su rostro, y esa complejidad apenas perceptible más allá de su paciencia cuando fruncía levemente el ceño. No. Ella me miró fijamente, de repente soltó una risa suave, su voz profunda. Entiendo. Al siguiente segundo, levantó la mano y, tocando ligeramente el interruptor junto a la pared, las luces se apagaron. En la oscuridad, el sonido del papel arrugándose resonó como un veredicto silencioso. Andrea habló, su voz no era alta, pero no admitía réplica. Arrodíllate. En el siguiente segundo, no pude hablar. Me quedé paralizado por un instante, clavado en la oscuridad, como si lo hubiera anticipado, o como si fuera un billete rozado por el borde del examen. Tengo ceguera nocturna leve, en este momento, por más que me esforzara en abrir los ojos, no podía ver nada, solo podía sentir la respiración de Andrea cayendo junto a mi oído, fina y fragmentada, como una cuchilla rozando una pluma. Su voz era extremadamente baja y estable, usaba el mismo tono con el que normalmente me explicaba los problemas. Dudé por un instante, instintivamente quise retroceder. Al siguiente segundo, las yemas de los dedos de Andrea tocaron mi nuca, con una fuerza contenida me empujó hacia adelante. No tuve más remedio que arrodillarme. Las baldosas frías se pegaron a mis rodillas, el dolor subió desde los huesos, expulsando hasta mi última pizca de duda, hasta que Andrea tomó ese examen arrugado y lo metió junto a mis labios. Me tensé,
pero mi cuerpo instintivamente obedeció y mordí esa bola de papel arrugado. La bola de papel arrugado, con las esquinas del examen aún impregnadas de un leve olor a tinta, era como todo el patetismo e incomodidad del viernes entero. Ella parecía satisfecha, exhaló suavemente: muy bien, ¿cómo sabe el sabor de tus errores? Andrea siempre hablaba así, como calificando un examen sorpresa, fría y autoritaria, pero en este momento también con un toque de burla. ¿Por qué te quedaste paralizado hace un momento? No pude soportarlo más. Mordiendo el papel, no quería emitir ni el más mínimo sonido, solo sentía mis mejillas arder una y otra vez. Andrea se agachó, con las yemas de sus dedos apoyadas en el suelo junto a mí, como una trampa que me encerraba. Félix, ¿sabes en qué te equivocaste hoy? Ella estaba cerca, su voz pegada a mi oído, cada palabra cayendo con claridad. Asentí y negué con la cabeza, como un estudiante que no puede encontrar el punto clave de la pregunta. Asustarte no fue mi intención. No soy una pared en tu vida que debas evitar. Solo espero que puedas comer bien, dormir bien y estudiar bien. Las primeras dos, haré todo lo posible por garantizar tu calidad de vida. La última, antes la estabas haciendo muy bien, tu progreso era evidente, pero hoy cualquier persona irrelevante pudo captar tu atención fácilmente, causando este lamentable examen reprobado. Por eso el castigo es necesario. De repente, finalmente no pude contenerme y tosí. El papel también salió tosido. Jadeando, aún no tuve tiempo de recuperarme cuando Andrea ya se había puesto de pie, su tono recuperando su calma habitual. Copia 3 veces los problemas que te equivocaste. Antes de terminar de copiarlos, no puedes comer. Todavía estaba arrodillado, sin reaccionar por un momento. Andrea ya había vuelto a la mesa, abrió el cuaderno de errores manchado de grasa, su tono ligero como el agua. Luego te daré algunos problemas similares para probar tu dominio de los errores. Después de decir esto, se dio vuelta y entró a la cocina. Mientras miraba su espalda, sobre mi cabeza apareció lentamente un enorme signo de interrogación invisible. ¿Me acababan de hacer una prueba de obediencia? Andrea, como si nada hubiera pasado, lavaba cosas ruidosamente en la cocina. Yo, inclinado sobre la mesa, continué copiando esos errores. Las palabras en el papel se superponían línea tras línea, mis ojos ardían, mi muñeca también comenzaba a doler vagamente, como si estuviera atado a esta pequeña mesa, sin poder moverme. El tiempo se filtraba como agua gota a gota en mis nervios. Comencé a divagar, mis pensamientos como una cuerda desbocada que no podía controlar. ¿Y si escapo? Un parque estaría bien, debajo de un puente también, incluso agachado en la calle comiendo restos de fideos instantáneos de un basurero sería más cómodo que estar aquí. ¿Qué soy yo ahora? ¿Con qué derecho, Andrea? Crecí siendo mimado, nadie se atrevía a tocarme ni un dedo, ¿con qué derecho ella me hace arrodillar y, de repente, mi visión se nubló? Escribí mal una fórmula. La voz de Andrea sonó abruptamente, como un gancho que me sacó de mi ensoñación. Mi espalda se tensó instantáneamente. No dije nada. Concéntrate, lo sé. Ella no dijo más, se dio vuelta y regresó a la cocina. Después de un momento, sacó un tazón humeante de fideos de res con tomate y lo puso sobre la mesa. La sopa roja burbujeaba, el aroma era delicioso, las rebanadas de carne estaban cortadas uniformemente, incluso los fideos estaban cocidos a la perfección. A un lado había una taza de leche caliente recién preparada, con las paredes de la taza cubiertas de una capa de neblina blanca. Tragué saliva suavemente. Miré de reojo a Andrea, que estaba sentada frente a mí, con la cabeza baja y expresión fría, extendiendo de nuevo las notas que había ensuciado, limpiando lo que se podía limpiar y reparando lo que se podía reparar. Sus labios ligeramente apretados, su perfil delicado y frío. Sin embargo, su expresión parecía como si estuviera reparando algo sin valor. Apreté los dientes y le lancé una mirada, pero luego, por miedo instintivo, rápidamente agaché la cabeza. El tiempo se volvió frío y pegajoso, adherido a mi cuerpo, me costaba respirar. No sabía si era porque tenía demasiada hambre o por otra razón. Mis pensamientos se hundieron lentamente en los problemas frente a mí. Pensé que estos problemas requerirían algo de esfuerzo mental y tiempo, pero cuando me calmé completamente y los resolví uno por uno, ese tazón de fideos de res todavía estaba un poco caliente. Probablemente fue la sensación de relajación después de finalmente liberar un suspiro de la larga presión. Dejé el lápiz, tomé el tazón de fideos. La sopa todavía estaba caliente con aceite rojo brillante flotando en la superficie, el aroma de la carne penetraba directamente en mi nariz. Tomé el primer bocado de fideos, aún no había entrado en mi boca cuando, din don, mis movimientos se detuvieron. El timbre sonó abruptamente, especialmente estridente en esta casa silenciosa como una biblioteca. Me quedé atónito por un segundo, aún sin tener tiempo de reaccionar,
El timbre sonó de nuevo, por segunda vez. Los movimientos de Andrea también se detuvieron. Ella se levantó, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla, luego pareció sonreír, su voz extremadamente suave. ¡Qué animado! Yo seguía confundido. En el momento en que la puerta se abrió, el viento frío se coló. De pie en la puerta estaba Lucía, vistiendo esa camisa escolar abierta que violaba las normas, su expresión tan familiar como si hubiera vuelto a su propia casa, solo el tipo de expresión que aparece cuando se desprecia a las personas y las cosas hasta cierto punto. Su mirada se posó en lo que tenía en mis manos, arqueó una ceja, sonriendo como si viera una obra de teatro. Vaya, comiendo bastante bien. El pequeño Félix se escondió tan profundo sin hacer ruido. Incluso si quieres encontrar a alguien que te mantenga, al menos elige uno con algo de clase. ¿Alguien que vive en un basurero también puede ayudarte? Vaya gusto el tuyo. Apreté los palillos, mis dedos temblaron. Andrea, como si no hubiera escuchado, me sirvió metódicamente otra taza de leche caliente, y solo entonces miró hacia la persona en la puerta. ¿Terminaste? Lucía arqueó las cejas, cruzó los brazos, con aire de superioridad. No he terminado. Vine a llevarlo a casa, lo dijo con naturalidad. El padre de Félix ahora está en problemas, pero mi familia no tiene problemas. Como vivías antes, así vivirás cuando regreses. Me quedé paralizado, sin poder hablar por un momento. Mi mirada se desvió hacia Andrea, solo para descubrir que su expresión ya no era tan calmada como al principio, había una capa de emoción que no podía leer. Lentamente me miró, como esperando mi reacción. Lucía caminó directamente hacia mí, enganchó un mechón de mi cabello, su tono con un poco de ternura fingida. Somos amigos de la infancia. Cuando eras pequeño y estabas enfermo, incluso te di medicina. Ahora que estás en desgracia, ¿puedo realmente dejarte aquí copiando problemas hasta que tus ojos se pongan rojos? Ven conmigo. Al ver que aún no daba una respuesta, Lucía finalmente no pudo seguir fingiendo. Se sentó casualmente en una silla con las piernas largas extendidas, su tono recuperando completamente su arrogancia. Honestamente, no sé qué más tienes que dudar. Ven a casa conmigo, te daré buena comida y bebida, no te obligaré a estudiar, puedes hacer lo que quieras. Por supuesto, si el joven maestro Félix quiere encontrar a alguien que le haga compañía. Hizo una pausa, una sonrisa en la comisura de su boca. Tampoco te rechazo. ¿Quién quiere que me hagas compañía? Ante la provocación y el comportamiento descarado de Lucía desde que entró, finalmente no pude evitar sentir fastidio. Al escuchar esto, Lucía no se enojó. Golpeó la mesa con los dedos, su tono relajado y ligero. Me rechazas directamente. Félix, te lo diré así, si realmente te has decidido a ser un buen estudiante de ahora en adelante, puedo conseguirte el mejor equipo de profesores del país, alta intensidad todos los días sin repetir, te garantizo que aprenderás. Si no quieres trabajar tan duro, ni siquiera necesitas tomar el examen de admisión a la universidad. De inmediato hago contactos, empaqueto tu historial, puedes ir a estudiar a universidades famosas en el extranjero en cualquier momento. Mi patrimonio familiar, incluso si lo desperdicias, no podrás acabártelo en la próxima vida. No importa lo que elijas, no es mejor irte conmigo que quedarte aquí sin dignidad, dependiendo de otros, viendo las caras de la gente. Lucía habló y habló un montón de cosas, pero yo solo destaqué el único punto clave, irme con ella sería mejor que quedarme aquí siendo entrenado como un perro por Andrea. ¡Qué castigo! ¡Qué prueba de obediencia! Pensar que en mi momento más bajo, por traerme a casa, darme comida, darme ropa, darme un lugar seguro para dormir, darme tutoría, proporcionarme esa cara de jade inexpresiva para verla todos los días. ¿Puede tratarme así? Pensando en esto, me sentí inexplicablemente culpable. Miré furtivamente hacia Andrea, pero en ese momento ella parecía haberse retirado completamente de las emociones de antes. Sin movimiento, sin expresión, ni siquiera se molestaba en levantar los párpados. Estaba calmada casi cruelmente. Incluso si me fuera ahora mismo, parecía que no causaría ni la más mínima ola en su corazón. Pero yo estaba un poco molesto. Claramente ella fue quien me llevó primero a este punto. Si quieres irte, vete. Andrea finalmente habló, su tono no era pesado, pero me dejó aturdido por un instante. Andrea se puso de pie, sus dedos cayeron sobre el cuaderno de errores que acababa de terminar de escribir, hojeó unas pocas páginas casualmente. Si sientes que te estoy presionando demasiado, entonces cambiar de lugar también está bien. De todos modos, no es la primera vez que quieres irte. Entonces recordé que cuando Andrea me recogió inicialmente, yo constantemente hacía berrinches de joven maestro, no bebía leche barata, no comía sobras, no quería memorizar, no quería estudiar. Una noche realmente me escapé, la mayor parte de la madrugada, desde este lado caminé hasta
la calle oeste. Estaba tan apenado que incluso me caí en las escaleras del parque. Andrea no hizo caso a mis caprichos, solo pasó toda la noche siguiéndome en silencio a cierta distancia, y finalmente me cargó de vuelta a casa. El precio fue que al día siguiente, como representante del campus, casi arruina su discurso por el agotamiento. Recordando esto, sentí emociones complejas y agrias en mi corazón. Justo cuando iba a hablar, antes de que pudiera terminar, Andrea agregó fríamente otra frase: esta vez si te vas, no vuelvas. Me sentí extrañamente agraviado y triste. Parecía que no. Andrea, con una sola frase, hizo que el aliento que había estado conteniendo de repente no cambiara, sentenciándome por completo. Me esforcé por tragar de vuelta esas emociones que estaban a punto de desbordarse, y de hecho solté una risa fría, mi voz ronca. Está bien, tú lo dijiste. Tampoco volví a mirar atrás, solo tomé la chaqueta del uniforme del respaldo de la silla y me la puse lentamente. Si iba más despacio, tal vez Andrea diría algo, tal vez me retendría. Pero hasta que salí por la puerta siguiendo a Lucía y escuché el sonido de algo cerrándose detrás de mí, Andrea permaneció en completo silencio. Me llevaron fuera del callejón, y me sentí algo perdido. En mis oídos estaba el parloteo sin sustancia de Lucía. No muy lejos estaba su nuevo Maybach rosa, bajo la luz de la luna, como una bestia salvaje brillante y aceitosa. ¿Qué tal? Hermoso, ¿verdad? Es el regalo de cumpleaños de mi padre. Oye, di algo. Estaba más que molesto, finalmente di un puñetazo en el capó de su auto. ¡Qué ruidosa eres! Lucía primero se quedó atónita, luego se rió. Está bien, señorita. Hoy tú mandas. A donde quieras ir, te escucho. Guardé silencio por unos segundos, finalmente subí al auto. En el momento en que la puerta del Maybach se cerró, fue como si me encerraran en otro mundo, un mundo sin relación con Andrea. Lucía no se equivocó, estar con ella ciertamente era vida de lujo, pero tampoco dijo la verdad. El supuesto llevarme a casa para quedarme, desde la segunda noche cambió de sabor. Hoy era acompañarla a un bar, mañana a un salón de baile, pasado mañana a un club de lujo. Rechacé varias veces, incluso me encerré con llave en la habitación, solo queriendo tener un lugar tranquilo para estudiar. Aún así, al siguiente segundo la puerta era abierta con una llave de repuesto, Lucía de pie en la entrada sonriéndome. Entonces me di cuenta de que tal vez esta situación era realmente depender de otros. Este día, nuevamente fui medio persuadido, medio arrastrado por Lucía para salir. Sé que últimamente estás molesto, solo acompáñame. Esta es la última vez, te lo prometo. Esta noche te llevaré a un buen lugar más tranquilo, un bar de lujo al sur de la ciudad. Me senté en una esquina sin hablar mucho. La luz era demasiado amarilla, el olor a alcohol demasiado fuerte, el aire impregnado de perfume. Los modelos y chicos estaban vestidos elegantemente, cada gesto rebosante de refinamiento y ostentación, de vez en cuando lanzaban miradas sutiles hacia donde estaba Lucía. Félix, esta noche no pongas esa cara seria. Lucía empujó una copa de vino frente a mí, sonriendo con aire inocente. Te traje para relajarte, no arruines el ambiente. Fruncí el ceño, la miré con irritación, no dije nada. Los chicos a nuestro lado comenzaron a susurrar en voz baja. Escuché que este lugar recientemente contrató a un nuevo bartender, súper hermoso. Además, es del tipo hermana mayor fría. La última vez que lo vi preparar bebidas en silencio, me sentí tan intimidado que mis piernas se debilitaron. Lucía, al escuchar esto, sonrió con ambigüedad. ¿Tan increíble? Levantó la mano para llamar a un mesero. Que venga su nuevo bartender. Hermana, tengo un problemita, quiero ponerlo a prueba. Unos minutos después, desde la dirección de la barra llegó el sonido nítido de vasos de vidrio chocando. Levanté la vista, mi corazón se detuvo abruptamente. Andrea. Ella, vestida con el uniforme negro del bar, con las mangas dejando ver sus brazos fríos y delgados, llevaba una bandeja y caminaba hacia nosotros. Lucía entrecerró los ojos, sonriendo con malas intenciones. Ahora entiendo cómo una estudiante pobre como ella se atrevía a mantenerte antes. Mi mejor amiga es dueña de este bar, incluso el salario del personal es de los mejores de la industria. En una sola noche, sin mencionar el salario base, con los billetes que esos hijos de papá le meten en la ropa y las tarjetas de contacto, debe haber como una docena, ¿no? TSK, las apariencias engañan. Y pensar que creía que era realmente alguna flor de alta montaña que no comía el fuego mundano, que solo estudiaba bien. Lucía me acarició afectuosamente. Qué bueno que te traje de vuelta. Si no, dejarte al lado de alguien así, ¿cómo podría estar tranquila? Mantuve la cabeza baja, sin responder.
¿Lucía lo hizo a propósito? Pero mi mirada periférica cayó incontrolablemente sobre esa figura que se acercaba cada vez más. Caminaba sin prisa, en la bandeja 2 copas de licor preparado, colocadas establemente, sus movimientos eficientes. Andrea se detuvo frente a nosotros. No me miró, solo se inclinó ligeramente, sus ojos sin mostrar temperatura. Señorita, el beso francés que ordenó. Colocó la otra copa frente a mí. Instintivamente extendí la mano para recibirla, rozando inadvertidamente sus dedos. Andrea retiró su mano, la bandeja inclinada en el brazo. Se enderezó, sin una pizca de expresión en su rostro. Lucía tomó la copa y dio un sorbo ligero, luego soltó una risa fría. ¿Qué basura es esto? Golpeó la copa sobre la mesa, el líquido salpicó. Prepara un Ramos Gin Fizz. Lucía curvó los labios. Si no puedes prepararlo, vete inmediatamente. Mi corazón se hundió. Sabía que Lucía estaba deliberadamente siendo difícil. Este tipo de bebida era notoriamente complicada, no solo por el proceso elaborado, sino que requería agitarla durante 15 minutos, cualquier error y todo se arruinaba. Andrea no mostró reacción, solo asintió cortésmente. Sí, señorita. Remangó sus mangas, desinfectó y preparó los ingredientes. Estuvo en completo silencio durante todo el proceso, con una concentración radical y obsesiva. Pasaron 10 minutos, la barra ya estaba rodeada de gente. Alguien sacó su teléfono y grabó un video en secreto. Ella tomó las 2 copas y caminó de vuelta a nuestra mesa. Ramos Gin Fizz, que lo disfrute. Miré fijamente. La copa frente a mí incluso tenía una pequeña flor blanca delicada. Con incredulidad, sostuve la copa con ambas manos, di un sorbo ligero como un pollito picoteando arroz, y luego me quedé atónita. Sin alcohol. Levanté la vista hacia Andrea. Aunque sus ojos seguían siendo indiferentes, parecía que podía leer en su mirada ese significado sutil. No se permite beber alcohol. Por otro lado, Lucía tomó un sorbo de su copa, su rostro pasó de desdén a presión, finalmente algo incómoda. Andrea no sé qué medicina fuerte puso en su bebida, que logró hacer que esta señorita que siempre se hacía la arrogante, dame otra copa. Sin embargo, en ese momento Andrea ya estaba rodeada por los chicos guapos que la observaban. El rostro de Lucía se puso rígido de repente, asumió una postura completamente arrogante, gritándole a Andrea. Oye, ¿no dije otra copa? Andrea solo levantó la mano para mirar, sus labios esbozaron una sonrisa cortés pero sin temperatura. Lo siento, señorita, mi turno terminó. Luego se dirigió al joven dueño del bar. Este es mi último día de trabajo, ya lo coordiné con el gerente. Gracias por su atención estos días. Esa persona de repente recordó algo, con cierto pesar. Ah, cierto, en un tiempo vas a viajar al extranjero para participar en alguna competencia, ¿verdad? Vas a ocuparte de cosas importantes. Andrea sintió al escuchar esto, pero esta vez su mirada se clavó firmemente en mí. Respondió lenta y firmemente. Sí, así es. Me quemé con esa mirada, mis mejillas se enrojecieron ligeramente, me sentí algo avergonzado. Andrea iba a ocuparse de cosas importantes, entonces ¿qué era yo ahora? Al lado de Lucía, día y noche en desenfreno y lujos, risas frívolas bajo las luces de la ciudad, ¿todo eso era donde debía estar? ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? Pronto obtuve el castigo merecido. El primer examen simulado antes del examen de admisión a la universidad era crucial. El día que salieron las calificaciones, miré fijamente la boleta en mis manos aturdido. Había una diferencia de decenas de puntos de la línea para universidades de primera, y esa brecha claramente había sido cubierta meticulosamente por Andrea antes. Sin embargo, el nombre de Andrea seguía ahí, escrito firmemente en la primera posición del ranking, como un cielo despejado. Esa noche, al regresar a casa de Lucía, por primera vez no me escondí en mi habitación, sino que me senté en la terraza, mirando la luz del cielo oscureciéndose a lo lejos, sosteniendo la boleta de calificaciones, mirando fijamente esos números deslumbrantes, mis nudillos apretándose gradualmente. Lucía nuevamente agitaba las llaves del Maybach. ¿Nos vamos? Félix, te llevo a correr carreras. Cerré los ojos suavemente. En mi mente apareció el rostro de Andrea, frío y contenido, incluso tacaño al darme una palabra amable. Pero también fue esta persona quien, en mi momento más bajo, una y otra vez agarró mi cuello cuando caía, obligándome a subir. 10 minutos después, finalmente deslicé mi teléfono, dudando envié un mensaje. Andrea, quiero tutoría. En realidad, no pensé que ella respondería. Antes siempre pensé que solo era una estudiante pobre con algo de apariencia, que trabajaba mientras estudiaba, nada más. Pero en realidad, ella tenía la capacidad para ser admitida directamente en las mejores universidades, tenía un futuro prometedor. Incluso ahora, como bartender,
En unas pocas noches las propinas que ganaba eran suficientes para igualar el salario mensual de una persona común trabajando de 9 a 5. Sin mí como estorbo, ella solo estaría mejor. Pero para mi sorpresa, apenas medio minuto después de enviar el mensaje, mi teléfono sonó con una llamada entrante. La llamada era de Andrea. Instintivamente apreté el teléfono, mi corazón perdió el ritmo por un instante, pero mi mano fue más rápida que mi cerebro, contesté la llamada sin dudarlo. La voz del otro lado era baja, ronca y fría. ¿Qué pasa? Contuve la respiración por un momento, luego dije suavemente, esta vez arruiné el examen simulado. ¿Puedes enseñarme de nuevo por un tiempo? El silencio se alargó en mi oído, como una aguja raspando hueso, torturando mis nervios hasta entumecerlos. Andrea no respondió de inmediato. A través de las ondas de radio, podía escuchar el sonido de ella cerrando algo. Después de un largo rato, finalmente habló. ¿Ahora estás en casa de Lucía? Tartamudeé un poco. Sí, pero tengo mi propia habitación privada. Después de decirlo, sentí que estaba loco. ¿Para qué explicar eso? Del otro lado del teléfono, Andrea pareció soltar una risa fría, luego dijo con indiferencia, la tutoría es posible, pero ahora la situación es diferente. ¿Qué quieres decir? Su tono era calmado pero no admitía rechazo. No tengo mucho tiempo. Clases durante el día, entrenamiento de competencia por la tarde, excepto los fines de semana. Después de las 10 de la noche tengo tiempo libre. De repente me quedé sin palabras. Cuando volví a hablar, mi tono llevaba cierta duda. ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿No es esto obligarme a quedarme en tu casa? Ella rió ligeramente, como si no le importara discutir. ¿Quieres tutoría o no? Tú eliges. Cuando te fuiste no fuiste muy decisiva, ¿verdad? Me dejó sin palabras por un momento. Después de un largo silencio, dije en voz baja, mañana es fin de semana. Me mudaré mañana. ¡Qué bien! No sé si fue mi imaginación o qué, pero el tono final de Andrea pareció elevarse con una pequeña burbuja de alegría. Rápidamente agregó, solo ven, de uniformes de cambio, trae 2 juegos. Todo lo demás lo tengo aquí. Me pregunté por qué Andrea tendría todo allí, pero no me dio oportunidad de preguntar. Solo dejó caer, mañana a la 1 en punto, no llegues tarde. Luego colgó el teléfono, dejándome solo, débil. Había una sensación indescriptible en mi corazón. De hecho, después de escuchar las palabras de Andrea, empaqué mi equipaje apresuradamente. El tiempo restante lo concentré en organizar los errores del examen simulado. Sin embargo, no pude concentrarme ni 10 minutos antes de tomar mi bolso irresistiblemente y salir. Lucía no sé dónde había ido a jugar. Al verme salir emocionado, la empleada doméstica estaba algo confundida. Señor Félix, ni siquiera volteé la cabeza, solo dejé caer, dile a Lucía que volví a estudiar. Toqué la puerta de la casa de Andrea exactamente a las 11:30 de la noche. La puerta se abrió con un crujido. Andrea solo llevaba una toalla gris oscura, las puntas de su cabello aún goteaban agua, las líneas de su clavícula claramente visibles. Levantó la mano para apartarse casualmente el cabello de la frente, sus ojos fríos y perezosos. Al ver que era yo, su mirada se detuvo brevemente. No dijiste que mañana. Agarraba el mango de mi maleta, algo avergonzado. Yo, terminé de empacar antes, así que vine de paso. Ella arqueó las cejas, no dijo nada, solo se hizo ligeramente a un lado. Entra. Entré con la cabeza agachada, mi corazón casi saltando fuera de mi pecho. Detrás de mí escuché la puerta del baño cerrarse, el sonido del agua comenzó de nuevo. 10 minutos después, Andrea salió vestida con un vestido blanco largo, secándose el cabello. Me lanzó una frase, organiza los exámenes. Comenzamos en 10 minutos. Mordí mi labio y asentí, me senté junto al escritorio, extendí los papeles. La lámpara de escritorio colgaba sobre mi cabeza. Ella se inclinó para ver el problema, su respiración muy cerca de mí. ¿Cómo calculaste este problema? Instintivamente retrocedí un poco, pero ella de repente extendió la mano y sujetó mi rodilla, tirándome de vuelta. Su tono estable, quédate quieto, si no, no puedo enseñarte. Bajé la cabeza, mis orejas ardían como si estuvieran en llamas. Sus dedos señalaron los errores en mi examen. Estás distraído. No lo estoy. Ella me miró fijamente, sus ojos negros se oscurecieron, su tono tan frío que era casi despiadado. Si todavía planeas ser mediocre como antes, mejor regresa a tus almohadas de lujo y alcohol. Sabía que Andrea estaba enojada, pero no podía captar exactamente qué la enojaba. ¿Enojada porque retrocedí? ¿Enojada porque soy descuidado? ¿Enojada porque no soy ambicioso? ¿O enojada porque la dejé? Andrea no dijo nada, solo me miró fijamente, sus ojos como un estanque profundo, sin mostrar emoción. No habló por mucho tiempo. De repente, le sonreí ligeramente a Andrea, me levanté y comencé a caminar.
El ceño de Andrea se frunció instantáneamente, se puso de pie de golpe, su voz con un rastro apenas perceptible de pánico y ronquera. Félix, ¿otra vez quieres irte? Mis movimientos se detuvieron, me volví a mirarla. Andrea estaba de pie en su lugar, ceño y ojos tensos, nudillos blancos, como una bestia finalmente fuera de control, jadeando mientras me miraba. Atrévete a irte, si huyes como antes, no te seguiré. Sin embargo, aunque Andrea decía que no me seguiría, su cuerpo se acercaba paso a paso hacia mí, todavía con el calor de la ducha, frío y agitado. De repente solté una risa, extendí la mano y abrí la puerta de su habitación, entré. Ella frunció el ceño, a punto de seguirme. Al siguiente segundo me vio darme vuelta, con calma abrí su armario, saqué una camiseta blanca. Sus pasos se detuvieron. Luego levanté la camiseta blanca de Andrea, con movimientos suaves até un nudo frente a mis ojos, sellando mi propia visión. Mi voz fue clara, cada palabra precisa. ¿No dijiste que estaba distraído? A partir de ahora, si recito mal, puedes castigarme como quieras. Al día siguiente, de vuelta en la escuela, elegí dormir durante la clase de inglés en la que era mejor. Cuando desperté, descubrí que el cielo se había caído. Los representantes del equipo nacional, liderados por Andrea, la próxima semana viajarían al extranjero para participar en la competencia. Si todo iba bien, la admisión directa a las mejores universidades estaría al alcance de la mano. La noche en que Andrea se fue, inusualmente tuve insomnio. Me revolví en la cama, pero mi mente no podía detenerse. Finalmente no pude soportarlo, abrí WeChat y le envié un mensaje. ¿Qué hora es allá? Casi al instante siguiente, apareció una invitación de videollamada. Mi corazón dio un salto fuerte, instintivamente levanté el teléfono y acepté. En la pantalla, Andrea estaba recostada contra la cabecera de la cama del hotel, vestida con una camiseta oscura. La luz caía sobre ella, delineando sus cejas y ojos profundos y fríos. ¿Me extrañas? Me quedé sin palabras por un momento. No. Su tono era perezoso, el final de sus palabras elevándose. ¿Qué estabas haciendo recién? Memorizando. Se inclinó hacia adelante, acercándose más a la cámara. Habla más claro, estoy escuchando. Al escuchar esto, realmente comencé a recitar frente a la pantalla tartamudeando. Al principio aún me trababa, pero después me volví cada vez más fluido. Andrea estaba recostada contra la cabecera, una mano sosteniendo su barbilla, su mirada cayendo sobre mí, con una expresión indescriptible. Hasta que recité todas las obras de literatura clásica que aparecieron en exámenes anteriores, Andrea finalmente habló con indiferencia. ¿Qué llevas puesto ahora? Instintivamente bajé la mirada hacia mi ropa. Era la chaqueta deportiva de Andrea. Debido al tamaño holgado, pensé que la había preparado para mí con anticipación, así que, poseído por un impulso, me la había puesto. En la pantalla, Andrea sonrió. Mi rostro se puso algo avergonzado, torcí la boca. Entonces me la quito ahora. Se ve bien puesta. De nuevo, órdenes breves y directas. Andrea levantó las comisuras de los ojos, su expresión perezosa pero con un deseo de control incuestionable. Aunque estaba a miles de kilómetros de distancia, yo me sentía como si estuviera sentado frente a ella, suprimido hasta no poder moverme ni un centímetro. Durante el tiempo que Andrea estuvo fuera, casi invertí todo mi esfuerzo en estudiar. Algunas veces cuando ella volvía en videollamada del extranjero, su agotamiento era imposible de ocultar. Ya no la molestaba para charlar, solo obedientemente tomaba mis notas y recitaba frente a la cámara para que ella escuchara. En el tiempo sin contacto, yo me acurrucaba solo en casa bajo la lámpara de escritorio amarillenta, terminando una gruesa pila de exámenes de práctica, con los audífonos reproduciendo en bucle las explicaciones que ella había grabado antes, como si ella siempre estuviera a mi lado. El tiempo pasó volando, llegó el examen de admisión a la universidad. La escuela estaba impregnada de una atmósfera tensa. El día del examen el sol brillaba hermoso. Los maestros supervisores caminaban de un lado a otro, el sonido de sus tacones cayendo era particularmente claro en el aula silenciosa. Yo estaba sentado en la última fila, la punta de mi lápiz deslizándose sobre el examen. Mi mente nunca había estado tan clara. Sabía que con este examen no me había defraudado a mí mismo, ni había defraudado a Andrea. La tarde en que el examen de admisión terminó completamente, el cielo estaba sofocante, incluso el viento parecía vaporizado. Cuando salí del salón de examen, Andrea estaba parada bajo el árbol de plátano del otro lado, vestida con un vestido blanco, sosteniendo un paraguas, con un rastro de nerviosismo en su rostro, y también un rastro de preocupación. Me vio y se quedó inmóvil mirándome. En ese momento, caminé rápidamente hacia ella, sin decir nada, solo la abracé con fuerza.
Su cuerpo se puso rígido, después de varios segundos finalmente levantó lentamente la mano y me dio palmaditas en la espalda, en voz baja dijo, ya está, bien, todo terminó. Félix lo hizo muy bien. Regresamos juntos a esa habitación alquilada. Dentro todo seguía igual, las 2 sillas junto al escritorio, 2 sillas, un examen extendido en la esquina, en la pared todavía estaba pegada esa nota adhesiva que decía falta un día para el examen de admisión, sin tiempo de arrancarla. Acababa de tomar una ducha de agua fría, todo mi cuerpo estaba suave. ¿Qué pasa? Ella habló lentamente. No le hice caso, caminé y me senté a su lado, apoyé mi cabeza en su hombro. Su cuerpo se detuvo ligeramente, pero luego sonrió. Dije en voz baja, quiero ir contigo a Beijing. Andrea soltó una risa suave, bajó la cabeza y dijo junto a mi oído, ¿no debería recordarte que aún no han salido las calificaciones? Levanté la cabeza con un aire de no rendirme. Esta tarde ya verifiqué todas las respuestas. Voy a poner escuelas de Beijing en mi solicitud. Voy a seguirte, me voy a pegar a ti toda esta vida. Andrea se quedó atónita, las puntas de sus orejas se enrojecieron lentamente. Más te vale cumplir tu palabra. En agosto llegaron las cartas de aceptación. Andrea fue admitida directamente a la Universidad Tsinghua, mientras que yo fui aceptado en una universidad de primera clase que solo estaba a unas pocas estaciones de metro de su campus. Esa noche nos quedamos por última vez en su habitación alquilada. La brisa nocturna del verano, las cortinas no estaban completamente cerradas, la luz de la luna se difuminaba sobre el piso. Ella sostuvo mi rostro con ambas manos, su voz con un rastro de obsesión. Félix, ¿quieres que sea tu novia? Todavía estás a tiempo de arrepentirte si quieres. Por supuesto. Luego en silencio saqué de atrás un examen. De ahora en adelante, toda mi tarea te la entregaré a ti.